Feliz sábado, hermanos. Es mi deseo que todos ustedes disfruten hoy del gozo de la presencia de Jesús con nosotros. Esta mañana tenemos delante de nosotros uno de los pasajes más conmovedores y tristes que podemos encontrar en el texto bíblico. Vamos a volver nuestra atención nuevamente al texto que leíamos como lectura bíblica. Y me refiero al Evangelio según San Juan, es el capítulo 19. En el capítulo 19 de Juan se está relatando los eventos que tienen que ver con el juicio de Jesús ante Pilato. Y el texto bíblico nos cuenta allí cómo fue el trato de la comunidad hacia Jesús en aquel momento cuando era juzgado. Una vez que ya se terminó de hacer el juicio, que el pueblo hizo una decisión, que Pilato hizo su decisión y ejecutaron lo que habían decidido, el texto bíblico dice en el versículo 17, y nos habla del final de esa historia, y dice, y él, y cuando hablamos aquí de él se refiere a Jesús, él, cargando su cruz. Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Cada vez que leo este texto, recuerdo muchos años atrás en un evento de jóvenes, era una reunión de guías mayores, estábamos reunidos un fin de semana en una especie de retiro para guías mayores y en la mañana, aquel domingo, era un domingo de mañana, una de las disciplinas del club era que cada uno tenía que pasar al frente y decir el versículo de memoria de ese día, de memoria. Y ese día estaba yo allí, había sido invitado y comenzaron a pasar los muchachos, eran como unos 25 de ellos, 25 o 30. Y cada uno se paraba y decía el versículo de memoria. Y fue impresionante para mí eso, porque se paró el primero y dijo el versículo de memoria. ¿Y cuál era el versículo de memoria? Imagínese usted lo que significa estar sentado allí oyendo que le digan, que le repitan estos dos textos 25, 27, tal vez 30 veces. Yo creo que eso sería suficiente para el sermón de hoy. Que tomásemos 30 veces, que nos toma más o menos un minuto con calma, tomar 30 minutos para leer 30 veces este texto. Y ahí estaba yo escuchando, y a medida que comenzaba a escuchar a los muchachos repetir, y pasaba uno y repetía, y pasaba el otro, como que algo vino a mi mente y me atrapó con el texto. Y aquí hay unas palabras muy fuertes, muy crudas, muy terribles. Santiago nos dijo en la lección de escuela sabática esta semana que las palabras tienen un poder indescriptible. Y miren las palabras que están aquí. La primera palabra que a mí me llama la atención es él. En este versículo, ese él no tiene un nombre, no tiene apellido para el lector ignorante del texto, pero para el que conoce el texto es un él que no puede ser comparado con otro. ¿Quién es ese él? Es Jesús. Ahora es una persona, él significa una persona con emociones, con sentimientos, con aspiraciones, con sueños, con temores, con ansiedades, ¿o no? Él. Piense que ese él fuera usted, o tal vez no es problema que sea yo. Piense que sea su hermano, su hermana, su hijo, su hija, ese él.
Y no estaba muy lejos de allí, en ese lugar, la madre de Jesús. Entonces póngase en el lugar de la madre de Jesús y vamos a ese texto. Y él, ¿y qué era lo que estaba pasando con él? Dice, cargando, ¿qué cosa? Su cruz. Ustedes las que tienen hijos, madres, piensen en su hijo, en su hija, caminando, cargando la cruz. ¿Cómo se siente usted? Ya suficiente con eso para bastante dolor y simpatía, ¿no? Él cargando su cruz. La otra palabra clave aquí es salió. Y salió hacia un lugar específico, va en cierta dirección, va haciendo algo y va haciéndolo con un propósito en una dirección específica. Y la dirección es el Calvario. Y ya sabemos qué sucede en el Calvario. Allá en México, en estas últimas semanas, hay un gran escándalo porque desaparecieron 43 muchachos y hasta hoy, pues, nadie se satisface con las respuestas que se han dado. Hay muchas explicaciones de lo que pudo haber sucedido. El texto bíblico aquí nos habla no de 43, nos habla de uno que de igualmente fue puesto bajo el poder de quienes tenían autoridad, tenían la capacidad de decidir entre la vida y la muerte, y tomaron una decisión y lo cargaron de una cruz y lo hicieron caminar en dirección a un lugar específico. El lugar era el Calvario, y allí, dice el texto bíblico, la otra declaración bien fuerte, lo que crucificaron. Una palabra, pero ¿cuánto tiempo toma eso? ¿Qué significa eso? Los clavos, los martillos, las manos, los pies. ¿Es 1 minuto? ¿Son 2 minutos? ¿Son 3 minutos? Y después de eso levantar la cruz y ponerla en el hueco y todas esas cosas. Es una palabra que tiene toda una historia detrás de ella. Lo crucificaron, lo crucificaron. Y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en el medio. Esta mañana yo quisiera, hermanos, que consideremos una pregunta clave, que posiblemente todos ya tenemos la respuesta, pero yo quisiera ver la respuesta de una manera un poquito diferente a lo que tenemos tradicionalmente. Y la pregunta es, ¿por qué crucificaron a Jesús? Ya le hemos visto caminar por el medio del pueblo, llevando la cruz. Hace unos años atrás yo fui a visitar la ciudad de La Unión, en la costa del Golfo de Fonseca, en El Salvador. Me habían asignado en ese distrito, estaba yo recién llegado, era la primera vez, iba con mi esposa, que llegamos a esa ciudad y estuvimos un fin de semana ahí. Había una iglesia muy pequeña, no tendría más de 7, 8 miembros regulares, y era una hermana la que dirigía el grupo. Pero esa mañana, cuando nos levantamos y salimos a caminar, a buscar dónde ir a desayunar, nos encontramos con una escena interesante. Por el medio de las calles de la ciudad, del pueblo, venía un individuo sin camisa, atado a una cuerda, y 2 soldados que lo acompañaban y lo llevaban. La gente se paraba a mirar, a ver lo que estaba sucediendo con él, y escuchamos por ahí que era que lo llevaban para el juzgado, porque los llevan al juzgado y después del juzgado entonces deciden qué van a hacer con él. Eso me recuerda la escena de un Jesús que va caminando con una cruz, cargando ¿qué? Su cruz, pero ese ya sí saben para dónde va y qué va a pasar con él. Y generalmente la pregunta es, ¿qué hizo? Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué lo llevan así? ¿Por qué así? ¿Qué habrá hecho? ¿Robó? ¿Asesinó a alguien?
¿Qué lo agarraron haciendo anoche? Que lo llevan para el juez. Así va Jesús, cargando su cruz, cargando su cruz. ¿Por qué va así? ¿Por qué la cruz? ¿Por qué la crucifixión? ¿Por qué lo crucificaron? El texto bíblico dice que a Jesús fue su pueblo el que lo rechazó. En Juan, el mismo evangelio, nos dice en el Juan capítulo 1, versículo 9, que vino a lo suyo y ¿qué sucedió? Los suyos no lo recibieron. Así que todavía la pregunta de por qué se hace más grande, porque se trata no de un individuo extraño en una tierra extraña, en una tierra de enemigos. Se trata de un miembro de la familia en lo suyo, con los suyos, crucificado por los suyos. A lo suyo vino y ¿qué? Y los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Es la pregunta entonces. ¿Por qué no le reconocieron? ¿Por qué lo crucificaron? Bueno, si vamos al texto bíblico en Isaías 53, dice Isaías, y él herido fue por nuestras ¿qué? Rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Tenemos paz esta mañana aquí? No nos amenaza una tormenta, no están los terroristas amenazándonos aquí hoy, todo el mundo está en paz y tranquilidad, en libertad, guardando el sábado. Eso tiene un precio. Y ese precio se pagó ese día cuando él, cargando su cruz, caminó hasta ¿dónde? Hasta el Gólgota y allí lo crucificaron. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Sea que lo reconozcamos o no, la vida, la seguridad, todo lo que hoy tenemos hoy es producto de esa cruz. Elena de White, hablando en el contexto de la Santa Cena, dice, transfiriendo esa experiencia al hogar, dice que cada pan que hay en la mesa tiene la cruz marcada encima de él. Es decir, lo que comemos, el alimento de cada día, es un don de Dios a través de el sacrificio de Cristo. Pero la pregunta es, ¿por qué lo crucificaron? Ustedes ya dijimos, bueno, había que crucificarlo para que nosotros tengamos paz. Había que crucificarlo para que nosotros tengamos perdón. Había que crucificarlo porque ya estaba dicho en las profecías que él iba a tener que morir por los pecados del mundo. Ya lo había dicho el ángel. Se llamará Jesús porque él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Y así podemos seguir enfatizando el hecho de que cada uno de nosotros de alguna manera u otra somos partícipes de ese sacrificio y somos partícipes de esa injusticia y somos partícipes de ese crimen que significó crucificar a Jesús. Porque al final su sacrificio nos beneficia ¿a quién? A nosotros. Y por su llaga fuimos nosotros ¿qué? Curados. Así que hemos venido esta mañana y hemos presentado nuestras oraciones y peticiones al Señor. Algunos pidiendo por la salud física. Bueno, esa salud física es obtenida y nos es dada porque Jesús murió en la cruz. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros hoy podemos esperar ser ¿qué? Sanos. Esa es la connotación de orden espiritual que hay detrás de esto. Pero esta mañana yo no quisiera ver esa dimensión espiritual y profética que está bien clara y bien definida desde el Antiguo Testamento de que el Cristo tenía que morir, venir y morir y padecer por nosotros. De eso habla muy bien el apóstol Pedro en Hechos, cuando después del Pentecostés se levanta y le explica a los judíos qué es lo que ha pasado con este que, habiendo muerto, también ha resucitado. Hoy yo quisiera verlo desde una perspectiva diferente, sin
olvidar que este es el clímax y la dimensión más, diríamos, universal de la muerte de Jesús en la cruz. Y quiero verlo desde un punto de vista más mundano, más humano y más político para aprender algunas cosas de ello hoy. Y vuelvo a hacerme la pregunta, ¿por qué crucificaron a Jesús? Y lo voy a plantear desde otro punto de vista, no del punto de vista de las profecías, sino del punto de vista de los que hicieron lo que hicieron. Jesús fue crucificado, y esa es la tesis que eventualmente voy a usar algunos textos para explicar, porque Jesús no cumplió las expectativas que la iglesia tenía. Y note que estoy usando la palabra iglesia, pero podría sustituirla para ser más justo como las expectativas que el pueblo de Dios tenía. Porque siendo técnicos, el concepto de iglesia es dentro del cristianismo, pero antes de la iglesia cristiana estaba el pueblo de Dios. ¿Y cuál era el pueblo de Dios? ¿Los descendientes de quién? De Abraham, el pueblo elegido. Y una de las razones por las cuales Jesús fue llevando su cruz hasta el Gólgota y allí le crucificaron fue porque él no satisfizo las expectativas del pueblo, de la iglesia. No digo el pueblo desde el punto de vista general, sino del grupo religioso que eran los hijos de Dios. Los líderes espirituales, que eran al mismo tiempo líderes políticos del judaísmo, en su celo por la pureza de la fe y de la práctica, habían desarrollado un sistema de creencias y de hábitos y tradiciones a los cuales Jesús no se conformó. Y como no se conformó a eso, entonces lo crucificaron. En pocas palabras, Jesús no era lo que ellos pensaban que debía ser. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros hoy? Bueno, lo vamos a ver. El texto bíblico dice que las cosas que se escribieron respecto al pasado para nuestra edificación y para nuestra enseñanza se escribieron. Así que esa es la razón por la cual quisiera reflexionar un poco acerca de esa dimensión humana y la dinámica que lleva a la crucifixión de Jesús. Porque ese pueblo, que era el pueblo de Dios en aquel tiempo y que hizo eso, son nuestros hermanos que ahora nosotros representamos como pueblo remanente, el pueblo adventista hoy. Y la pregunta es, ¿podríamos terminar haciendo nosotros lo mismo que hicieron aquellos? Pues ojalá que no, pero las posibilidades son porque también somos humanos. Sobre todo si no aprendemos de las lecciones de ¿qué? Del pasado. Primera razón, hay varias razones. La primera que quiero mostrar, que jugó un papel muy importante para hacer que ellos consideraran que Jesús no satisfacía las expectativas, es, por ejemplo, usted lo ve en Juan, que él llega un día al templo. Y cuando llega al templo, mira lo que está sucediendo ahí. ¿Y qué pasa? Que hace una limpieza en el templo. ¿Qué pasaría si Jesús entrara a nuestra iglesia hoy? Y se le ocurriera hacer una limpieza y comenzar a decir que algunas cosas hay que quitarlas de aquí porque son cueva de ¿qué? De ladrones. ¿Qué pasaría? Pues yo creo que sería bastante natural nuestro salir a defender lo que tenemos, porque esto lo hemos recibido y tenemos una herencia, y tenemos pioneros, y tenemos Elena de White, y tenemos un montón de cosas más para justificar la verdad que tenemos. Y si usted encontrara a alguien que viniera de esa manera, aparentemente desechando todo lo que tanto valoramos, es muy natural que por lo menos queramos sacarlo de la iglesia.
y pedirle que no entre aquí. No voy a decir que lo vamos a llevar a crucificar porque no nos va a dejar el gobierno hacerlo. Pero pongámonos en los pies y en el corazón de esos judíos. Ellos amaban a Dios, amaban la Biblia, tenían un celo tremendo por Dios y estaban convencidos de su templo. Y cuando Jesús dice, destruyan este templo que en 3 días lo voy a edificar, eso fue una herida tremenda a la estima y al valor con que ellos tenían su religión y su fe y sus doctrinas. Era tal eso que eso no se les olvidó jamás. Y hasta el último día, en el día del juicio, repetidamente le dijeron, y al final, todavía colgado en la cruz, le recordaban diciendo, no eras tú el que decías que. Pero claro, ahora decían la declaración tenía un cambio. Destruiré este templo y en 3 días lo voy a restaurar. En realidad lo que Jesús dijo, según dice el texto bíblico, fue, destruyan ustedes el templo y yo lo restauro ¿en qué? En 3 días. Y había un juego de palabras ahí, él está hablando, refiriéndose a su cuerpo y a la muerte y a lo que iban a hacer. Lo iban a crucificar y eventualmente iba a resucitar. Eso es lo que estaba diciendo. Pero en la práctica y desde el punto de vista práctico, él estaba cuestionando todo lo que estaba pasando en el templo. Y por eso fue que los echó. Ahora, ¿qué era el problema? ¿Qué era lo malo que había en el templo? ¿Los corderos o las palomas? ¿Eso era lo que estaba mal ahí? ¿Que hacían mucho bullo los corderos o que las palomas no dejaban escuchar bien el sermón? Eso era lo que Jesús estaba tratando de... No, porque él mismo había dado las órdenes de todo el ceremonial y esas palomas tenían un lugar allí. Eran las ofrendas y los sacrificios de la gente pobre, y los corderos eran los sacrificios que simbolizaban, y ya ustedes conocen todos esos detalles del culto. Todo eso que estaba allí estaba bien, relativamente, pero estaba mal en el sentido de que esas cosas habían tomado el centro, habían llegado a ser el foco y el centro de la religión, cuando esas cosas solamente eran símbolos de algo superior. Y hoy también nos puede suceder que las cosas que hacemos en la iglesia, que son medios para un fin, se transformen en un fin por sí mismo. Y que aunque todo parezca que está bien, en los corazones y en la experiencia personal solamente sea una forma, un ritual, un hábito, y no una experiencia. Y eso era lo que Jesús cuestionaba. Porque qué bonito venir y tener la oración y ser una oración bien hecha y bien dicha y bien expresada y que dure el tiempo que debe de durar, que no se pase, para que salgamos a la hora que debe de ser y que esté bien limpio todo y que a la hora de recoger los diezmos y la ofrenda se pase en la forma adecuada. Todo eso es importante, está muy bien. Pero ¿qué si tenemos todo eso sin darnos cuenta que eso es solamente un medio y no un fin en sí mismo? Mejor sería alguien que desafinado y malentonado cantara, pero cantara entendiendo que está alabando a quién, a Dios, que el mejor artista de Televisa cantando aquí para que se oiga bien. Y porque se oye bien. Esa era la misma situación que había allá. Y eso era lo que Jesús planteaba. Pero fue un ataque muy fuerte a lo que ellos estaban haciendo, que estaba bien. Por consiguiente, había que deshacerse de él. Habían otras cosas interesantes acá. Jesús tenía un problema, entre comillas, político muy interesante. Él un día les dijo a los judíos, ustedes, hijos de Abraham, si ustedes fueran hijos de Abraham,
¿harían qué? Las obras de Abraham harían. Y Jesús estaba cuestionando la legitimidad de la religión judía. Ya Juan el Bautista lo había dicho, usted puede leer allá en Mateo. Cuando venía la gente a la predicación de Juan, él les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a oír tal y tal? ¿Verdad? De la ira que va a venir. Y entonces él habla de hijos de Abraham que Dios puede hacer de las piedras. Y él les decía, hablando del arrepentimiento, no digan en sus corazones, hijos de Abraham somos, porque Dios, hijos de Abraham, puede hacer de estas, ¿qué? De estas piedras. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es el concepto que hay acá? Que estos judíos, esta nación, era el pueblo que Dios había levantado y había suscitado, era el pueblo de la hora. Había sido llamado a una misión especial. Y ellos estaban seguros de que ellos eran el pueblo elegido y preferido de Dios. Era el pueblo de Dios. Pero ahora Jesús y Juan el Bautista se levantan a decir, no se crean tanto pueblo de Dios, eso no es suficiente. Porque pueblo de Dios, Dios puede sacar un pueblo de un montón de piedras. En otras palabras, los puede desechar a ustedes y escoger a otros. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Nosotros hace un par de semanas atrás celebramos otro aniversario más del Chasco de 1844. Y sabemos que el Chasco de 1844 fue una crisis que Dios produce en esta sociedad para suscitar un movimiento que es el que conocemos como el movimiento adventista del séptimo día. Y nosotros somos los herederos de la promesa de Apocalipsis 14. Y veis volar por el medio del cielo, ¿qué? Otro ángel. Y van el segundo y el tercero. Y tenemos el mensaje para toda nación, tribu, lengua y ¿qué? Y pueblo. Somos la iglesia remanente. Somos el pueblo del tiempo del fin. Somos el pueblo de Dios. Somos hijos de Abraham. Pero Jesús puede aparecer hoy y decirnos, hijos de Abraham ustedes. ¿Y qué les dice? Mire, qué terrible que Jesús apareciera aquí y nos dijera a nosotros que decimos y sabemos que somos el pueblo de Dios, el pueblo remanente, que nos diga, no, ustedes no, hijos de Abraham no son hijos de su padre el diablo. ¿Qué les parece? ¿No les parece que bien se merece que lo lleven y lo crucifiquen? Pues eso fue lo que hicieron. ¿Se dan cuenta por qué crucificaron a Jesús? Porque le dijo cosas que políticamente no eran correctas. ¿Por qué crucificaron a Jesús? Lo que quiero decir es que no es suficiente, hermanos, que nosotros seamos los herederos de los pioneros. No es suficiente, hermanos, que nosotros seamos el pueblo que recibe el tesoro de la verdad en el tiempo del fin, con las doctrinas como nosotros las conocemos. No podemos ni debemos de despreciar a los demás, pero tenemos que reconocer que nosotros tenemos privilegios superiores en lo que se refiere a nuestra relación con Dios y el conocimiento de la palabra de Dios. Pero eso no es suficiente para garantizarnos que somos el pueblo de Dios. Porque con todas esas cosas, como los descendientes de Abraham, podemos seguir siendo hijos de Satanás. Y cuando se nos dice eso, nos duele. Y cuando se lo dijeron a los judíos, los ofendió. Y desde ese día querían ver cómo se las arreglaban para deshacerse de este. Por eso, llevando su cruz, salió al Calvario y allá, ¿qué hicieron con él? Lo crucificaron. Tal vez hoy nosotros no vamos a crucificar a Cristo de esa manera, pero podemos hacerlo de otras formas. Hay muchas maneras de matar a una persona. Así que se consideraban mejores, se consideraban únicos, se consideraban especiales, se consideraban con derechos a los grandes beneficios del privilegio de ser pueblo de Dios. Se consideraban los
dueños de las promesas y se consideraban dueños de la gracia divina. Ellos eran el pueblo elegido de Dios. Y la verdad es que sí lo eran. Claro que sí, sí lo eran. Pero eso no era suficiente. Jesús se encuentra con una mujer en el pozo de Jacob y le pide agua. ¿Y cuál es la reacción de la mujer, según Juan? Dice el texto bíblico que la mujer le dice a Jesús, ¿cómo tú, siendo un hombre judío, me pides a mí agua de beber, que soy una mujer que samaritana? ¿Ustedes ven esa declaración de esa mujer qué significa? Desde el punto de vista social, es claro que ya en esa época había una gran distinción entre quiénes son y quiénes no son, y hay límites y distancias, quiénes se pueden hablar con quiénes y en qué condiciones y en qué circunstancias. Cuando el apóstol Pedro va a ser invitado por Dios para que vaya a visitar la casa de Cornelio, Dios tiene que darle una visión repetidas veces para poder animarlo a que vaya a entrar a la casa de un no judío. ¿Por qué? Porque ellos son un grupo especial y no se pueden juntar con el otro. Ese problema de exclusivismo puede ser un problema que también nos alcance a nosotros hoy, porque tenemos muchas razones para ser exclusivos, porque lo somos. Lo somos, hermanos, es un privilegio, pero es un privilegio que hay que saber cómo vamos a utilizar, porque de otra manera vamos a terminar como Jesús, haciendo con Jesús lo que aquellos hicieron con Jesús. Jesús se paró un día delante de la congregación donde había sido criado, ahí en Nazaret, y les dijo, en Israel había muchas viudas, pero a la hora de la hora Dios mandó a Elías a buscar una viuda, ¿dónde? Allá donde no el pueblo de Dios. No fue dentro del remanente, sino afuera del remanente donde Dios encontró la viuda. Y leprosos habría montones en Israel, pero no fue ese, sino el Naamán, el del otro lado de allá, el que se sanó. Jesús estaba cuestionando el exclusivismo de la religión judía, que estaba basada en la verdad, en la Biblia y en las promesas de Dios, pero que tenía un problema muy serio, excluía a los demás. No supieron cómo conectarse con los demás, lo que Jesús más tarde pide en su oración. No que los quites del mundo, sino que los apartes ¿de qué? Del mal. Pero la tentación nuestra es salirnos del mundo, separarnos del mundo, y eso inmediatamente nos obliga a comenzar a poner barreras y limitaciones, y podemos caer en la trampa en que cayó el judaísmo. Entonces la pregunta es, tengo un compañero de trabajo que no es adventista, muy mal hablado y con unos hábitos terribles, pero el buen compañero de trabajo se le ocurre invitarme para que vaya a la boda de su hija. ¿Voy o no voy? Ay, yo soy el pastor adventista, ¿no? Y voy a predicar el sábado y me van a ver allá con esa gente. ¿Qué problema? Y ahí van a estar tomando y también van a estar bailando y como lo demás. Y si la boda es en el templo, en la iglesia católica, entonces, ¿qué hago yo? Pues como un buen Pedro, digo, Señor, yo jamás he comido cosa inmunda, por consiguiente, le mando el regalito a la distancia y me desaparezco. Y no estoy diciendo algo solamente para ilustrar, eso yo lo he hecho. Pero ahora me veo y digo, bueno, pues yo de repente estoy como los judíos del tiempo de Jesús. Y el día que Jesús se fue a visitar a la casa de Mateo y más tarde se fue a visitar a otros por ahí y se sentó a la mesa a comer con ellos, aquellos se miraron y dijeron, ve, ¿y este? El maestro de ustedes come con borrachos y anda ¿con qué? Con pecadores. Porque como es el refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, esa idea de la separación.
¿De dónde sale eso? Me lo pregunté ya varias veces. A mí la idea de la separación llegó a mi corazón y a mi mente muy, muy niño, mucho antes de la edad que tiene mi nietecita. De bien pequeño mi mamá nos decía, usted es adventista. Y el niño que está allá, el del otro, el de la esquina ahí, ese no es adventista, así que usted no puede jugar con él. Y yo no creo que mi mamá era la única en este mundo que hacía eso. Ahora, quiero felicitar a todas las madres que se cuidan de que sus hijos no se exponen al mundo. Pero el problema está, y yo apruebo lo que mi mamá hizo, el problema es que cuando yo llegue a 13, 14, 15, 20 años siga con la misma política y que ahora que tengo 30, 40 todavía siga que no me puedo sentar al lado del vecinito porque él es del mundo. Es decir, hay un momento en el cual se está sembrando la semilla y se está cultivando la fe de nuestros hijos, tenemos que protegerlos. Claro que es así, ¿ok? Claro que es así. Pero el problema está en que no maduramos y seguimos protegiendo al muchacho hasta que tiene 50 años. Ese es el problema. Yo soy un convencido de que todos nuestros niños deben estar en la escuela sabática, estudiar la lección de escuela sabática, en su casa y venir a participar para aprender bien, y que cuando están en edad de ir a la escuela deben estar bajo la influencia de maestros cristianos que amen a Dios. Yo creo eso. Diga lo que usted diga y las razones que tenga, creo que es así. Pero yo creo que esos niños formados en un hogar cristiano y en escuelas adventistas cristianas, cuando ya tengan 15, 16, 17 años, deberían estar en condiciones de ir a una escuela, a un colegio público y dar testimonio. Pero si usted tiene un muchacho de 25 años que todavía no puede mandar a estudiar una maestría en un colegio que no sea adventista porque se pierde, usted no ha hecho nada. Siendo rector de una universidad, yo he dicho y he publicado que no creo que la iglesia debía estar financiando las universidades adventistas. Todo el dinero que la iglesia gasta en educación cristiana debía estar puesto en los niños de primaria y de secundaria. Y esos muchachos de 17 y 18 años, con mucho respeto, mis queridas y queridos, trabajen y edúquense. Y si no hay suficiente, pues entonces esta vez el Señor quiere que usted vaya a una universidad pública y dé un testimonio de fe, y para eso usted puede leer el libro Conflicto de los Siglos y hablar y leer acerca de lo que pasó con los valdenses y cómo los valdenses que se educaban allá en las montañas bajaron a las ciudades de Europa, estudiaron en las universidades, los famosos hugonotes hicieron un efecto tremendo, eran niños y adolescentes formados sólidamente en la fe, que ahora iban a las universidades de no creyentes a transformar el mundo. Pero eso no era lo que hacían en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús, nosotros acá, ustedes allá, nosotros somos los buenos, ustedes son los malos, y separación, y separación, y separación. Y Jesús llegó y les dijo, no, eso no está así. Así que se fue por allá y se encontró con una gente en Fenicia, hizo milagros, sanó gente por allá, se encontraba con los otros que no eran del grupo religioso, y los recibía, comía con ellos, se sentaba con ellos, con los samaritanos, con todo el mundo, y de repente ya comenzaron a decir, no se lava las manos, no toma el agua como debe ser, no es vegetariano, y se complicaron las cosas, y entonces un día Jesús, llevando su cruz, caminó al Gólgota, y allí ¿qué hicieron? Le crucificaron. Ahí en Michigan hay una iglesia que acaba de rechazar un pastor que la asociación le mandó, por una simple razón,
que la iglesia es vegan y el pastor no es vegan. Sí, así es. Tercera y última razón, porque ya se acabó el tiempo. El asunto de los, ya lo introdujimos de alguna manera, el asunto de las tradiciones y de las prácticas. Que por qué tus discípulos no ayunan, lo han leído ustedes, ¿verdad? Que por qué sanas en sábado, que por qué no te lavas las manos, no se lavan las manos como los demás, se deben de lavar las manos. Y comenzaron a hacer una serie de cuestionamientos, porque Jesús se apartó de las tradiciones y de las formas y de las prácticas que se habían establecido, que estaban colando los mosquitos y tragándose ¿qué cosa? Los camellos, de eso es que habla Jesús. A veces también nosotros hoy podemos enfrentarnos con problemas muy interesantes. Aquí tengo una lista de asuntos que podrían en un momento dado ser objeto de un análisis de cuán fiel o cuán infiel es usted y cuán santo o cuán poco santo es. Y ese era el problema en aquel tiempo. Todas las normas, prácticas y tradiciones que la iglesia, que el pueblo de Dios estableció en aquel tiempo, se establecieron como una medida para definir si la persona era muy santa o si no era santa. ¿Qué tal en nosotros? Ya mencioné yo las normas pro salud. Estas son buenas para la vida práctica. Pueden contribuir a una buena relación espiritual con el Señor, pero no nos garantiza que somos espirituales. ¿Ok? Que es la parte clave. No como carne, no esto, está bien, pero eso no garantiza que usted es espiritual. De hecho, Pablo dice que algunos que se prestan a estas cosas son más carnales. ¿Y qué decir de la participación regular y puntual en los cultos y en todas las actividades de la iglesia? Entonces, este es más fiel, porque llega a tiempo, porque no falta ningún culto, ese es más santo. Escuché a un predicador en septiembre, que estuve allá en Trinidad, hablando de estas cosas, y en un momento dado dijo, sí, pero hay que tener cuidado con ese hermano santo que hoy llegó tempranito aquí, pero no le puede hablar al vecino que está al lado porque está peleado con él. Ese es el problema, ¿no? En estos días escuché una declaración que me causó mucha tristeza y que esa es parte está detrás de toda esta razón por la cual les hablo, hermanos, de esto. Por ahí hay un hermano que está pasando por una situación muy difícil, su esposa está muy enferma, está pasando con un problema de cáncer, y pues hay que orar por la hermana, y todos queremos orar por esa persona. Y luego llega un hermano de la iglesia con toda la confianza y sinceridad de la vida a decirle a este hermano, yo no puedo orar por su esposa porque usted come carne. ¿Por qué decirlo desde el púlpito? Porque ya es tiempo de que comencemos a ver que si bien es cierto todas estas cosas son buenas, eso no es la medida de la santidad. Y eso era lo que Jesús estaba tratando de enseñarle a ellos. Y a Jesús lo crucificaron por eso, porque no se lavaba las manos, porque no ayunaba cuando había que ayunar, porque no, esos detallitos. Pero eso es colar el mosquito y dejar, lo más importante, tragarse el camello. ¿Y qué a tal noten lo siguiente, el año bíblico? Y a veces me suena el teléfono por allá, y mi mamá me quiere hablar, mi mamá me quiere probar, me quiere tentar a ver si yo estoy leyendo el año bíblico. Y luego otro me pregunta por la devoción matutina. Y otro me habla del culto familiar. Y otro del culto personal y de la testificación. Y si fue estudio bíblico o si fue solamente distribuir un tratado. O si fue visita misionera. Porque si es tratado es un poquito mejor que la visita misionera y más santo es el que da el estudio bíblico. Es mejor.
Y entonces vamos al asunto de si traemos visita a la iglesia, si llegamos a la iglesia, si recibimos o despedimos el sábado, cómo lo hacemos, cuánto tiempo nos toma, cómo nos vestimos, cuál es la manera apropiada, que si la música correcta en la casa, en la iglesia, para el culto, para las sociedades jóvenes y todos esos matices que tenemos que conocer muy bien para no equivocarnos, porque eso afecta a nuestra santidad. Y escuchamos sermones muy elocuentes y semanas de oración solamente hablándonos de todos esos detalles y todas esas minucias respecto a la música. Y la liturgia, que de hecho me la cambiaron hoy aquí. La liturgia, el culto y los días de ayuno que tenemos y los grupos pequeños y las cadenas de oración, etcétera, etcétera, y la recolección y la semana grande y el centinela y el año bíblico. Hermano, es interminable. Si usted cumple todo eso, es más santo que el que se queda por la mitad. Esas ideas, algunos las han captado y no son nuevas. Esa era la forma de pensar de los judíos, del pueblo de Dios, al cual Jesús vino y no le recibieron. Y no le recibieron porque Él no se avino a esa forma de pensar y a la forma de entender las cosas. ¿Cuál era el problema? ¿Son estas cosas malas? No, ninguna es mala. Pero cuando tomamos esas cosas para usarlas como medida de que estamos bien o que estamos mal, cuando usamos estas cosas para tomarlas como medida de quién es más santo o que estoy santificado, cuando esas cosas se usan en esa medida, hemos perdido el rumbo. Y estamos listos para crucificar a Jesús. Quizás esa es la lección que hay detrás de aquella parábola en la cual él dice que fue un hombre a buscar trabajadores para trabajar y encontró unos en la mañana y los llevó a trabajar por un denario y después buscó a otros a media mañana, los mandó a trabajar, a mediodía buscó otros, todavía a las 3 de la tarde fue a buscar otros y a las 5 de la tarde todavía fue a buscar unos, cuando faltaba 1 hora para terminar de trabajar, y a todos a la hora de la hora le pagó lo mismo. Algunos de nosotros puede ser que vamos a sentirnos mal de que habiendo cumplido con todas estas cosas, el Señor al final termine salvándonos igual que a los otros que no cumplieron todas esas cosas. Yo no estoy diciendo qué es, lo que estoy diciendo es puede ser, porque vemos en las lecciones acá. Lo interesante es que también en aquel tiempo, cuando el pueblo mató, crucificó a Jesús, sí hubo pocos, pero hubo quienes sí entendían las cosas. Y eso fue lo que constituyó el remanente que quedó y que dio pie a la iglesia cristiana. Y ahora nosotros tenemos una iglesia grande, tenemos un templo. Cuando los judíos vieron, cuando los discípulos vieron el templo saliendo después de que Jesús había dicho algunas cosas no muy buenas respecto al templo, uno de ellos le dijo: maestro, mira qué piedras, qué edificio, qué estructura. Y Jesús dice: bueno, va a llegar un día en que aquí no va a haber piedra sobre piedra que no haya sido removida, el templo. El templo de Jerusalén y todo el ritual judío era una cosa gloriosa y hermosa. La señora de Juan lo describe. Y cuando yo leo eso y pienso en nuestros orígenes como adventistas, de un grupo de gente desanimada, chasqueada y frustrada en 1944 a lo que somos hoy, hermanos, es increíble, es inimaginable lo que Dios ha hecho por este pueblo. Yo recuerdo cuando celebrábamos que habíamos alcanzado 1 millón de miembros en el mundo. Y ahora estamos hablando de 19, 20, 22 millones de adventistas. Estamos hablando de decenas de asociaciones y misiones. Ustedes saben que cada asociación y cada misión tiene su propia oficina con su personal, con sus recursos y su presupuesto. Y esas asociaciones y misiones en uniones. Y las uniones en divisiones. Ustedes saben la cantidad de recurso humano que hay allí, alrededor de todo el mundo.
de aquel pequeño grupo de gente frustrada al final del Gran Chasco de 1944. Y póngale allí, son millones y millones de dólares y de recursos materiales, porque cuando hablamos de dólares estamos hablando de las propiedades que la iglesia tiene, comparado con lo que era la potencia económica y física de esa organización en 1860, digamos, 63. Increíble el crecimiento de esto. Es como para decir, como los discípulos dijeron a Jesús, mira estas piedras. Pero no hablemos de los templos, no hablemos de las misiones, hablemos de las escuelas. Eso es otro sistema tan grande como aquel. Escuelas primarias, secundarias, prepas, universidades. Y vamos al otro lado, clínicas y hospitales y sistemas médicos millonarios. Y a las agencias de publicaciones, otro montón más. Y añádale las fábricas de industrias en todo el mundo. Y podríamos seguir, hermanos. Esta es una iglesia que el Señor ha bendecido y de la cual nos podemos sentir orgullosos, como los judíos estaban orgullosos de su templo y de su organización. Pero eso no vale nada, no es suficiente. Así que, hermanos, gocémonos de ser adventistas. Gocémonos en las promesas que Dios tiene para este pueblo, que es el pueblo elegido de Dios, el pueblo remanente. Pero no permitamos que esas mismas bendiciones nos hagan perder la visión de lo que es más importante, nuestra relación con Dios y el espíritu de unidad y de amor que debe haber entre nosotros. Porque si tuviéramos todas esas cosas, como en efecto las tenemos, dice el apóstol Pablo, y no tengo amor, vengo a ser como ¿qué? Como metal que resuena y címbalo que retiñe. En nuestras reuniones de junta de iglesia, en nuestras reuniones de junta de escuela sabática o de obra misionera o en el club de conquistadores, hermanos, tiene que estar el amor. Porque si no hay ese amor, esa simpatía, ese interés de uno por los otros, un desprenderse de lo que yo creo y lo que yo pienso para aceptar al otro y valorar al otro, nada vale. Cuando el Señor Jesús venga, no va a venir a buscar edificios, ni piedras, ni revistas, ni productos alimenticios. Viene a buscar ¿qué cosa? Hombres y mujeres. Viene a buscar seres humanos. Quiere el Señor que esa obra enfocada a servir a Dios y al prójimo, amando a Dios en primer lugar y al prójimo como nosotros mismos, sea el sello que distinga al pueblo de Dios hoy.